jornada de la sesión octava queda reglamentariamente aprobada. El señor secretario da la lectura de la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra en puntos varios, ya que no hay cuenta, no puedo ofrecer la palabra sobre la cuenta. Bueno, en esta, diputado Eduardo. Se amplió el tiempo de la comisión 30 días. Correcto. Yo entiendo que hubo una reunión el día de ayer de coordinación para efectos de escribir la conclusión de la comisión. ¿Podríamos preguntarle al abogado secretario los acuerdos del día de ayer? No, al presidente le pregunto. Diputado Evers, el día de ayer nos reunimos solo con el efecto de poder solicitar la prórroga de la comisión, debido a que si hoy teníamos plazo hasta hoy día para poder emitir el informe, de no habernos reunido ayer era imposible haber presentado la prórroga, porque la cuenta se iba a leer antes del inicio de esta sesión. Y por lo tanto, el único acuerdo que se tomó el día de ayer fue la prórroga de 30 días con la finalidad de poder escuchar al Ministerio de Educación y a algunos alumnos que todavía quieren ser escuchados por esta comisión. 30 días, esperamos sesionar, nos van a quedar 3 sesiones. Esta es una donde vamos a escuchar a la señora Alejandra y luego vamos a, en la semana distrital, armar un cronograma de las últimas 3 sesiones para poder emitir un informe junto a todos los parlamentarios. Presidente, don Emilio Gutiérrez no es miembro de la comisión. 3 sesiones más y después tenemos 15 días para efectos del... Así es. Eso sí me puede, son 15 días después del término de las 3 sesiones. Ya sin reemplazo, no puede haber quórum, no tenemos quórum para partir. El presidente debería saber eso, ¿no? Esperemos Está el reemplazo, dice. ¿Está? Dice que está el reemplazo, lo ponemos sobre cuenta. ¿Tiene reemplazo, don Emilio? Sí, no hay problema. Está el reemplazo, no se preocupe. El diputado Coloma, usted lo reemplaza el diputado Coloma. ¿Algo más, diputado Edwards? No, era para verificar las fechas. Muchas gracias. Bueno, esta sesión ha sido citada con el objeto de escuchar sobre la materia de investigación a la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, la señora Alejandra Contreras, y la acompaña la señora Pía Espinosa, abogada de la división. ¿Tiene alguna presentación? ¿No? Hicimos presentación como ministerio, sí. La verdad es que más bien queríamos contar las últimas antecedentes y contestar preguntas. Perfecto, ¿tiene la palabra? El dinero que está abajo del fierro. Ahí, sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días, diputados, presidente. A ver, en relación al tema de la Universidad Arcis, lo que podemos poner al día, la información que hemos entregado anteriormente a la comisión, guarda relación con los acontecimientos de los últimos meses que han ido materializando, concretando el proceso de cierre de esta institución como es de público conocimiento y que es lo que al Ministerio le ha correspondido ir desarrollando. Nosotros entre los meses de enero y marzo desarrollamos una actividad en conjunto con la comunidad de la Universidad Arcis que se denominaron mesas de trabajo, ¿verdad? En que se intentó generar algunos nuevos antecedentes para efectos de poder tomar la decisión con todos los antecedentes necesarios en relación a la continuidad o no continuidad de la universidad, especialmente por la solicitud que hizo la propia comunidad, especialmente sus estudiantes y profesores, en relación a la posibilidad de generar algunos planes o proyectos con los cuales se le pudiera dar continuidad y sustentabilidad a esta institución. Para esos efectos nos reunimos con la comunidad Arcis representada por todos los estamentos, digamos, a través de representantes, estaban los académicos, los administrativos, los funcionarios y los estudiantes. Y la postura del Ministerio de Educación en esas mesas de trabajo, digamos que fue bien explícita desde un inicio, fue que estas mesas tenían por objeto que la comunidad, y así ellos lo habían solicitado, pudiera hacer presente al Ministerio un plan de trabajo, un plan de, le llamamos más bien un plan de sustentabilidad de la universidad. Esto porque el contexto de la situación de los últimos años de la Universidad Arcis, como ustedes bien saben, se enmarcaba en una situación que había paulatinamente, digamos, avanzado hacia una insustentabilidad financiera completa, dado los datos de matrícula, ¿verdad?, de ingresos de la institución. Y por tanto, lo irrelevante acá era determinar si la universidad tenía las posibilidades de adicionalmente a resolver su situación financiera de corto plazo, que tiene que ver básicamente con saldar deudas y poder resolver todos los elementos de
de insolvencia en la que estaba involucrado. Adicionalmente a eso, sí tenía posibilidades de generar recursos suficientes como para desarrollar sus actividades normalmente y poder, por tanto, sostener su proyecto académico en las condiciones necesarias para que pudiese mantener su reconocimiento oficial. Ese fue el objetivo de estas reuniones. En ese contexto, los representantes de la universidad hicieron presente algunos antecedentes y la verdad que esos antecedentes fueron evaluados por el Ministerio de Educación. Nosotros podemos hacer llegar a la comisión lo que presentó la comunidad, digamos que fueron un par de documentos no muy completos ni fundamentados, más bien un archivo Excel, en los cuales ellos manejaban así cierta información financiera, pero que en realidad no tenía respaldos, no tenía mayores datos que pudieran fundamentarlo, con lo cual trataban de dar cierta sostenibilidad en el corto plazo. En opinión del Ministerio, esos antecedentes no eran suficientes como para pensar que había realmente un plan de trabajo que pudiera darle viabilidad a la institución. En paralelo a eso, obviamente en el mes de marzo ya conocimos el dato de la matrícula, que también fue, como ustedes bien saben, totalmente insuficiente. Se logró, creo, alrededor de 9, 10 personas de matrícula. Y por tanto, ambos elementos, la matrícula, sumado a que no existía realmente un plan de desarrollo de sostenibilidad financiera de la institución, llevó al Ministerio a tomar la decisión de solicitar al Consejo Superior Nacional de Educación el cierre de la universidad, es decir, la revocación del reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica. Nosotros en este caso no usamos la atribución que está establecida en la propia ley 20.800, que se refiere a las instituciones en el caso en que se ha solicitado la liquidación forzosa. Si bien en el caso de Arce se solicitó la liquidación forzosa, dado que existen recursos pendientes, porque hay una apelación respecto a esa solicitud de liquidación, y dado que existían suficientes antecedentes como para entender que se cumplían otras causales para solicitar esta revocación de personalidad jurídica, optamos por no usar esa causal que si bien era la más fácil, por decirlo de alguna forma, porque es obligatorio para el Ministerio en ese caso solicitar el cierre o la revocación de personalidad jurídica, nosotros optamos por hacerlo por vía de las causales que están establecidas en el artículo de la Ley General de Educación, en el 64, porque nos parece que se configuraban, era más fundamentado, si usábamos esa argumentación, buenos días, diputado, estábamos obligados a darle una adecuada fundamentación a la solicitud y a nosotros nos pareció que era importante en este contexto, digamos, que quedara suficientemente fundamentada la solicitud de revocación de personalidad jurídica y esa entonces es la razón por la que no usamos esta causal, digamos. Se presentó en el mes de abril entonces al CENED la solicitud de revocación de personalidad jurídica, cancelación de personalidad, de reconocimiento oficial. Y esa es, como les mencionaba, es una solicitud fundada en la cual nosotros damos a conocer todos los argumentos por los cuales se estima que la institución no cumple los requisitos para mantener su personalidad jurídica y el reconocimiento oficial. Y básicamente estos tienen que ver con los antecedentes que son bien de público conocimiento relacionados con su situación financiera, cómo esta situación financiera además evolucionó hacia una insuficiencia académica, porque también si bien es cierto la institución ha mantenido permanentemente su actividad académica en el último año, esta evidentemente se ha ido deteriorando dadas las condiciones financieras en que enfrenta la institución, esto básicamente en relación a la cantidad de docentes que están disponibles, el tipo de contratación de estos docentes, evidentemente la planta académica se fue reduciendo. Otros elementos importantes en esto también dice en relación con otras funciones de la universidad. Hay que recordar que si bien uno tiende a mirar particularmente o con mayor atención lo que es la docencia, porque es lo que se vincula más directamente a los estudiantes, quienes son los directamente afectados, las universidades también tienen otras funciones y para ellas es obligatorio desarrollar esas funciones. La ley señala que deben cumplir sus objetivos estatutarios y dentro de sus objetivos estatutarios no solamente está la docencia, sino que también la investigación y la extensión. Por tanto, también verificamos que en los últimos años, evidentemente, esas funciones tampoco se estaban cumpliendo adecuadamente. La institución no presenta ni actividades de investigación, menos acceso a proyectos FONDESIT, que son los que en nuestro país al menos representan con mayor medida, digamos, el desarrollo de actividades de investigación al interior de las instituciones. Evidentemente tampoco tenían actividades vigentes en materia de vinculación con el medio o extensión, como se llama tradicionalmente. Por tanto, no era solamente un problema en el aspecto financiero, sino que estos evidentemente ya alcanzaban
rebasaban, digamos, la actividad propia de la universidad en todos sus aspectos, en aspectos de docencia, de investigación y de extensión. Eso es básicamente así, de manera muy resumida, porque obviamente esto tiene como respaldo la situación de los docentes. Sí. Nosotros podremos tener copia de esa presentación. Por supuesto, ¿Nos pueden hacer llegar, por favor, la copia de la resolución, de la presentación que ustedes hacen en el mes de abril con los argumentos que grime el Ministerio de Educación para nosotros también poder incorporarlos en el informe final? Ningún problema. Y bueno, como les mencionaba, entonces, con todos estos antecedentes que yo muy resumidamente les comento, otro elemento quizás también importante, solamente como para dar cuál fue la lógica de la argumentación en el fondo. Por una parte está el incumplimiento de los objetivos estatutarios y por otro lado está también la incapacidad que tiene la institución para poder revertir esta situación. Y ahí básicamente el tema que nosotros explicamos frente al CENED es que la institución, porque una de las cosas que el CENED incluso nos contraargumentó, porque esto también fue bastante con diálogo y para completar lo mayor posible la información. Yo estuve 2 veces en el CENED dando información detallada, digamos, respecto a los antecedentes y respecto a cómo había sido todo el proceso. Y una de las cosas que nos señalaban desde el CENED era, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo podemos argumentar que hay una insuficiencia, un incumplimiento de la institución respecto a la docencia si todavía están haciendo clases? Era como, ¿cómo se correlacionan ambas cosas? Entonces, evidentemente, desde nuestra perspectiva, la obligación de una institución de educación superior no es solamente que se estén impartiendo las clases, sino que hay ciertas condiciones mínimas respecto a las cuales, en relación con cómo se deben estas materias de docencia impartir. Y además el tema tiene que ver un poco con la sustentabilidad que tiene la institución para desarrollar sus funciones. En el caso de la universidad, en los últimos años efectivamente se han desarrollado las clases, pero sujeto en muy gran medida a un compromiso personal de los académicos que han estado permanentemente regalando parte de su tiempo, digamos, y su servicio a los alumnos, porque no han recibido con regularidad sus remuneraciones, porque la universidad tampoco dispone de los recursos como para que se sostenga la actividad académica en las condiciones óptimas. Por tanto, en las condiciones en que esta función docente se estaba cumpliendo, en realidad nuestro argumento tiene que ver ahí, en ese caso específicamente con que es la responsabilidad de la institución el proveer las condiciones adecuadas y mínimas para que esta función de docencia se cumpla satisfactoriamente. Y la situación y eso obviamente lleva a que uno tenga como autoridad pública que hacer un análisis respecto a la situación financiera de la institución y su proyección en el tiempo. No es algo solamente que uno tome una foto hoy, sino que también hay que revisar o tener los antecedentes respecto a cómo se visualiza el desarrollo futuro de la institución en estos ámbitos. Por tanto, en ese caso, la situación de docencia, por ejemplo, estaba sujeta, como les menciono, a un compromiso de los profesores, a una inestabilidad bastante fuerte y, por tanto, la proyección hacia el futuro era bastante incierta. Eso es parte entonces de la argumentación que nosotros presentamos para justificar que la universidad no estaba en condiciones de continuar con el reconocimiento oficial, que en definitiva es el ministerio el que vela porque se cumplan las condiciones mínimas del reconocimiento oficial. Posteriormente, CENED tiene la ley, digamos, establece que deben escuchar a la parte afectada, en este caso la universidad, para efectos de tomar una decisión, y el CENED hace un proceso bastante extenso y serio en esta materia. Ellos tuvieron varias reuniones en las cuales citaron a todos los representantes de la comunidad, tanto académicos, los sindicatos. Hay que recordar que la Universidad Arcis tiene 3 sindicatos, por tanto ahí están representados académicos y administrativos. También conversaron con los estudiantes, tanto con la Federación de Estudiantes como otros estudiantes que pidieron ser escuchados. El liquidador también concurrió al CENED para manifestar, digamos, la mirada más financiera y la situación financiera, los vicerrectores. Entonces hubo una conversación bastante amplia con todas las integrantes de la comunidad. Como les mencionaba, yo estuve 2 veces también citada, digamos, oficialmente para poder explicar las argumentaciones y todos los antecedentes que nosotros tenemos y teníamos en ese momento. Y posteriormente, durante el mes de mayo, entonces, hacia finales de mayo, el CENED toma la decisión de aceptar esta solicitud de revocación de personalidad jurídica. También les podemos hacer llegar el acuerdo, digamos, del CENED, que fue un acuerdo unánime, que eso es otra cosa importante. Fue un acuerdo que por unanimidad, entonces, todos los miembros integrantes de este consejo deciden acoger esta solicitud y entregan fundamentación porque también es un acuerdo fundado. Nosotros posteriormente a eso nos fuimos notificados el 31 de mayo, si no me equivoco,
y por tanto, desde esa fecha en adelante ya estamos en condiciones de desarrollar los trámites administrativos asociados a este proceso de cancelación de personalidad jurídica, que significa básicamente emitir un decreto que debe ser firmado por la ministra de Educación, que está en proceso de revisión y firma en este minuto, ya está listo, en que básicamente lo importante que tiene ese decreto es que es el instrumento que establece un poco el marco, las condiciones en las cuales se realiza el proceso de revocación. Y ahí dentro de esos marcos lo más importante probablemente es el plazo. Nosotros estamos proponiendo un plazo de 3 años a contar de 2018, o sea, 2018 si no hay 20 completo, para dar la oportunidad de que todos los estudiantes puedan concluir sus actividades académicas en ese plazo. Es un plazo que en todo caso es prorrogable, el mismo decreto autoriza, digamos, a prorrogarlo en caso que por las circunstancias, por los hechos de la realidad, se haga breve el plazo, pero en principio sería un plazo de 3 años para materializar el proceso de cierre. En el mismo decreto además se asegura la continuidad de todas las ayudas estudiantiles para los estudiantes que actualmente son beneficiarios de estas ayudas, le hace becas o crédito. Se determina la obligación que tiene la institución de entregar al Ministerio de Educación todos los antecedentes académicos de sus estudiantes una vez que ya concluyan las actividades académicas, y no solo de los estudiantes actuales, sino que de todos los estudiantes que históricamente han estudiado en ARCIS. Eso es bien importante. El Ministerio de Educación tiene obligación de guardar los registros de todas las instituciones que pasan por estos procesos de cierre, y por tanto se resguarda y se vela porque los estudiantes, sean actuales o de cualquier momento, digamos cualquier egresado y titulado de la universidad, va a tener siempre acceso a sus certificaciones académicas, certificados de título, concentraciones de nota, etcétera, porque eso lo resguarda el Ministerio de Educación. Lo hacemos así regularmente con muchas instituciones, y en este caso se establece entonces en el decreto la obligación de la universidad de entregarnos esta información, las formas y el tipo de información que se entrega. Por último, el otro elemento importante de esta etapa del proceso es que adicionalmente al decreto de cierre se debe nombrar el administrador de cierre. En este caso, la ley 20.800 contempla que este proceso va a ser liderado por una función, digamos, nueva, que es el administrador de cierre. El administrador de cierre también debe ser aprobado por el CENED. Nosotros en este minuto ya tenemos definido el nombre de la persona, pero lo estamos recién comunicando al CENED, así que desgraciadamente no podemos hacerlo público porque no ha sido aprobado por el CENED y ellos tienen facultades para no aprobarlo eventualmente. Por tanto, vamos a esperar esa aprobación antes de hacerlo público. No ha sido fácil, por supuesto, conseguir administrador de cierre, así que por eso nos hemos tomado un par de semanas como para hacerlo con seriedad y consultar con varias personas y revisar los antecedentes académicos y de gestión, digamos, antecedentes de experiencia. Así es que ya eso lo tenemos también avanzado. Y lo importante entonces ahora es que una vez que tengamos autorizado por el CENED el nombramiento, se emite una resolución, eso ya después algo más administrativo, para que esta persona pueda asumir sus roles. Nosotros esperamos que esté iniciando sus funciones a inicios del mes de julio, porque ahí ya viene toda una etapa entonces que está bastante regulada en la ley y su reglamento respecto a cuáles son entonces las acciones que debe desarrollar el administrador de cierre para dar curso, digamos, a este proceso. En paralelo a eso, nosotros como ministerio nos hemos preocupado básicamente de informar a los estudiantes. Hicimos un comunicado en el momento en que ya el CENED aprobó el cierre, cuando ya esto era oficial entonces. Un correo, o sea, claro, redactamos, digamos, un texto para entregárselo a todos los estudiantes, se lo hicimos llegar a sus correos electrónicos de la universidad. Esperamos que después consultamos si lo habían recibido, nos dijeron que en general sí había sido recibido, y generamos un correo electrónico especialmente para los estudiantes de ARCIS pudieran contactarse con el Ministerio de Educación y hacernos todas sus consultas, poder resolver nosotros, digamos, las dudas y orientarlos, digamos, dentro de lo que ellos necesitaban. La verdad que no ha sido muy utilizado el correo electrónico hasta ahora. Claro, hemos recibido 3 consultas en un mes o 2 meses. Por tanto, creemos que un poco por lo que hemos ido conversando con los alumnos, nos hemos juntado bastante con alumnos de la carrera de Derecho, que en algún minuto tuvo un inicio de crisis que se logró solucionar afortunadamente. Los estudiantes en general están concentrados en continuar sus actividades académicas. La mayor parte de los estudiantes quieren terminar su actividad en la Universidad ARCIS, es decir, el proceso de reubicación, que es como lo que uno esperaría que puede generar ciertas presiones, no se ha manifestado de esa forma.
En general los alumnos quieren continuar, entonces nuestra preocupación más bien es que el administrador de cierre ya se pueda instalar para poder asegurar justamente esta continuidad académica y poder entonces satisfacer el interés que tienen los estudiantes, que es de quedarse en la universidad. Un elemento importante es que en paralelo a toda esta actividad que está desarrollando el Ministerio, en la parte ya más de la práctica, de lo que está pasando en la realidad, la universidad continúa en su proceso de liquidación. El liquidador, que es el responsable de llevar a cabo ese proceso, generó afortunadamente, con acuerdo de la Junta de Acreedores, determinaron la continuidad del giro de la universidad, que en definitiva es el giro académico, ¿verdad?, el prestar servicio académico. Y para poder llevar adelante esa continuidad de giro, él dejó un patrimonio separado, digamos, separó recursos de lo que se obtuvo de la venta del inmueble de huérfano. Dejaron reservados recursos para poder continuar con el giro de la universidad por el plazo que sea necesario. También confirmaron y aseguraron que cuando se venda el otro inmueble también va a pasar lo mismo, que una parte de los recursos va a quedar separado para poder continuar el giro. Por tanto, nosotros estimamos que para el universo de estudiantes que hay, con estos recursos que están disponibles por la venta de estos dos inmuebles, debiese permitir que se lleve a cabo, digamos, la actividad académica en los próximos 3 años. Y con eso, entonces, que sea efectivamente posible que los estudiantes terminen. Sí, por lo menos tenemos hasta ahora garantizados 2.000 millones, más lo que va a venir del recurso de la sede de Libertad, más lo que se recibe de los propios alumnos, digamos, ya vía créditos o los pagos que hacen los propios estudiantes. Por tanto, debiese haber una cierta tranquilidad en los recursos, entendiendo que cada vez hay menos actividad académica, que se concentran más bien en actividades de tutoría, por tanto se va reduciendo el requerimiento de docentes. La idea es poder continuar y terminar con todas las actividades, incluidos los procesos de titulación en la propia universidad. Sin embargo, también está la posibilidad de poder recurrir tanto a otras instituciones de educación superior como al propio CENED, que dentro de sus normas y de la ley 20.800 se contempla la posibilidad de que actividades de titulación se puedan hacer a través del Consejo Nacional de Educación, como se ha hecho en forma bastante más masiva en el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo. En este caso no lo vemos muy necesario, pero eventualmente siempre está esa posibilidad, digamos, si hubiera que realizar algunos exámenes de grado, cosas de esa naturaleza, a través del CENED también está esa opción. Así que tenemos como todas las líneas de acción para poder continuar con la actividad académica. Respecto a los estudiantes, que es la otra parte importante, nosotros nos hemos reunido, como les mencionaba, con representantes de la universidad, especialmente la carrera de Derecho. Hubo un conflicto en su momento en la carrera de Derecho porque hubo un nombramiento de dos jefes de carrera, ustedes probablemente lo supieron, en paralelo, y no había claridad, digamos, respecto de quién tenía entonces las atribuciones. Eso finalmente lo apoyamos, digamos, para que se solucionara, y se nombró una tercera persona que finalmente asumió como jefa de la carrera, una académica, que es muy bien aceptada, digamos, por los estudiantes. Por tanto, la situación se normalizó. Esta persona está desarrollando sus funciones de jefa de carrera, y las actividades en Derecho se están generando, sobre todo con el tema de exámenes de grado, porque había una gran cantidad de estudiantes que estaban egresados y que habían tenido cierta dificultad para matricularse, para poder dar sus exámenes de grado. Eso también se está llevando a cabo, por tanto creemos que va a haber una cierta normalidad. Ahí también le hemos pedido a la universidad que se preocupe mucho de los procesos de convalidaciones, si es que había alumnos con convalidaciones, porque como ustedes saben, ahí hay restricciones en la Corte Suprema, que no queremos, digamos, que después los títulos, cuando vayan a la Corte, no se puedan ser otorgados. Entonces, ahí también hay un elemento que les hemos encomendado, que lo vayan revisando a medida que el alumno se titula, que cumpla, digamos, todas las normas del autoacordado de la Corte Suprema para efectos de titulación. ¿Qué otro elemento puede ser relevante? Nosotros ahora, la verdad es que estamos esperando quizás un poco de lo que viene hacia el futuro. Tenemos una obligación de la definición del administrador de cierre. Nos importa mucho que sea a la brevedad, porque a partir de eso la persona tiene un plazo de 1 mes para poder definir el plan con el cual va a llevar a cabo este proceso. Nosotros, entre tanto, eso quizás es importante también, hemos realizado conversaciones con algunas instituciones de educación superior que podrían poder apoyar en procesos de reubicación de los estudiantes. Hemos tenido bastante buena recepción. Como les menciono, no lo hemos continuado, digamos, materializado esas conversaciones, porque no ha habido solicitudes de parte de estudiantes. Entonces,
no, la verdad que no hemos tenido como el match entre quién quiere cambiarse y dónde lo podemos ubicar. Eso es como el requisito básico. Creemos que en la medida que el administrador de cierre esté ya instalado en la universidad, se va a facilitar esa comunicación entre alumnos y ministerios para que los que quieran efectivamente poder reubicarse lo hagan presente. Hasta ahora, como les menciono, no ha habido mayor información al respecto. Una vez que el administrador de cierre genera su plan, este plan evidentemente tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación. Y nosotros entonces después le hacemos seguimiento y tiene que ir en coherencia evidentemente con lo que define la ley y con lo que nosotros mismos en el decreto de cierre vamos a estar determinando, sobre todo los plazos. Entonces tiene que organizarse de forma tal de que los alumnos puedan terminar su actividad académica en el plazo respectivo. Ahí en materia de reubicación, la ley 20.800 establece dos posibilidades, básicamente que los alumnos continúen en la institución, y la segunda posibilidad es que los alumnos, que el administrador de cierre más bien, genere convenios con otras instituciones para que estas instituciones presten el servicio académico, pero que posteriormente los alumnos nuevamente los títulos lo obtengan en la misma institución. En el fondo es más bien la prestación de... Exactamente, eso está establecido en la ley. Hay en el fondo es como que se asume que la institución que se está cerrando no estaría en condiciones de continuar con los servicios académicos, entonces la ley faculta al administrador de cierre para que busque otras instituciones que presten este servicio académico y la titulación sea de la universidad de origen. Ahora, en el caso de ARCIS vemos que si todo continúa tal como está hasta ahora, probablemente eso no sea necesario, porque como les mencionaba, los académicos están entregando los servicios académicos, se está desarrollando esto con relativa normalidad, por tanto, no es como situaciones más dramáticas de instituciones que prácticamente colapsan y que la verdad que no hay cómo continuar con la prestación académica, y en ese caso sí es necesario que otra institución se haga cargo. Esto puede ir derivando en el tiempo, uno no sabe cómo se va, ¿verdad? Las cosas van evolucionando, es normal que los académicos quieran ir a ver otras alternativas laborales y por tanto puede que empiecen a escasear académico. Entonces va a depender mucho de cómo se comporte la situación en la práctica, cuál va a ser las mejores opciones para los alumnos. Pero lo importante es que están contempladas en la ley. Asimismo está contemplado que en estos casos puede haber procesos de nivelación de estudios que serían financiados ya sea con los recursos de la propia universidad o con recursos fiscales en el caso de ser necesario, y eso lo debe definir el administrador de cierre, que tendría que hacer una presentación al ministerio para obtener recursos para esos procesos de nivelación de estudios en caso de alumnos que deban ser recibidos por otra institución y que no tengan digamos, los niveles adecuados en términos de su formación académica en sus respectivas carreras. Eso está contemplado en la norma. Y por último también está contemplado el tema de las becas de reubicación, que se operan tanto en el caso de alumnos que se cambian, o sea, que se trasladan a otra universidad y se transforman en alumnos regulares de otra universidad, se pueden ellos obtener una beca de reubicación, como también en estos planes que se celebran, digamos, con universidades para que la otra universidad se haga cargo. Evidentemente ahí también hay una beca porque de esa forma se le puede remunerar, digamos, a esta universidad que se hace cargo, digamos, de todos estos servicios académicos. Entonces, también en ese caso existen becas de reubicación que cubren los aranceles de referencia a las respectivas carreras. Así que de esa perspectiva está cubierto. Los estudiantes nos han hecho algunas peticiones que son más difíciles de cumplir, que tienen que ver, por ejemplo, con poder extender esta beca de reubicación a los alumnos que se quedan en ARCI. Porque en realidad, como en este caso estamos en una situación un poquito distinta a otras, en las que los alumnos quieren quedarse en su institución hasta terminar su actividad académica, desgraciadamente ahí nosotros estamos medio limitados porque la lógica de todo, como ustedes saben, de todas las becas y ayudas estudiantiles que se entregan a instituciones acreditadas, y en este caso estamos en la paradoja de ser una institución que está en proceso de cierre. Entonces, la verdad que hasta ahora nuestra respuesta en eso ha sido más bien negativa, de que no estaría dentro de la normativa y la legislación, y claro, tendría ya que venir un cambio en la glosa presupuestaria, por ejemplo, para el 2018, si quisiéramos extender becas a alumnos que se quedan en ARCIS para que no tengan que seguir financiando con sus recursos. Eso habría que conversarlo, digamos, en el contexto de la ley de presupuesto. Yo creo que... Sí, la próxima semana vamos a tener reuniones con los estudiantes para también ponerlos al día de la actividad en que estamos, sobre todo el nombramiento del administrador de cierre y del decreto. Así que eso es un poco el estado de la situación actualmente. Muchas gracias, señora Alejandra. Me ha pedido la palabra el diputado Romilio Gutiérrez. Gracias, presidente. Agradecer la presentación de la jefa de Educación Superior del Ministerio de Educación. ¿Es jefa o es directora? Jefa. Jefa. Bueno, esta situación la vivimos con el cierre de la Universidad del Mar, pero con
una cantidad de alumnos muy superior. Y se supone que esta es más manejable. Pero aquí hay un factor, y que usted lo ha hecho presente, distinto, porque los estudiantes públicamente han manifestado que ellos no quieren ser reubicados. Y al parecer todas las propuestas de reubicación no han tenido éxito. Entonces, aquí lo que se supone que va a haber un cierre gradual, como usted lo ha dicho, hasta el 2020, donde el administrador de cierre va a tener la responsabilidad financiera y académica. Lo primero es saber si el administrador de cierre va a tener esa aptitud académica, porque va a haber un conflicto con las autoridades actuales de la universidad, que hacen la administración académica. Porque la ley no contempla que él llegue con un equipo nuevo. Entonces tiene que asumir con el equipo académico actual. No me refiero a los docentes, me refiero a las autoridades vicerrectores y decanos. Por otro lado, también tiene que haber un plan de disminución de planta. Y eso tiene un costo, porque hay que pagar indemnizaciones. Y además, por los antecedentes que se han dado a conocer, existen deudas previsionales. Entonces, usted ha dicho que hay un fondo de 2.000 millones y que podría crecer con la venta de la última propiedad que le queda a la universidad. Y eso podría generar un fondo, no sé de qué cuantía, pero eso permite hacer frente a pagarle todos los derechos laborales a los funcionarios actuales hasta el cierre, porque no sé si se han estimado el costo de las indemnizaciones y que hay que asegurarla. Lo otro que también nos pasó con la Universidad del Mar, que en un minuto se empezó a dar una colisión entre el administrador de cierre y el liquidador, porque los acreedores hicieron valer sus derechos. Entonces aquí usted algo tocó del tema de los deudas, no sé cuál es la situación hoy de los acreedores que tiene la universidad y qué monto es el que debe. Y por otro lado, hay un tema también y que los alumnos de la Universidad del Mar lo empezaron a vivir al final, que se empezaron a dar cuenta que su título se desvalorizó, porque en realidad fue de conocimiento público que la universidad estaba en cierre, que algunas actividades no se llevaban de buena manera, y empezó un manto de duda respecto de su formación académica. ¿Qué puede pasar en este caso? Y ahí se le planteó al ministerio estudiar la posibilidad de que los alumnos recibieran otro título de otra institución. Nos dijeron que legalmente no se podía. Entonces, en ese sentido, si ustedes pudieran ver ese tema. Y por último, creo que, si no mal recuerdo, aprobamos una ley, que fue una ley express, porque en un minuto la liquidación de los bienes se aceleró y se quedaba sin infraestructura la Universidad del Mar para poder funcionar. Y se tuvo que arreglar ahí los plazos, porque había un plazo para la liquidación, que es distinto al decreto de cierre. Entonces el decreto de cierre usted le pone 3 años, pero los plazos de la liquidación legal es 1 o 2. Entonces no coincidían y se tuvo que buscar unos ajustes. Entonces me gustaría ver si en este caso se nos puede producir ese conflicto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romilio Gutiérrez. La diputada Proboste tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a Alejandra. A mí me gustaría preguntarle, porque la ley 20.800 establece que el administrador provisional debe entregar informes trimestrales. Esto lo quiero señalar porque en diversas oportunidades, cuando hemos conversado tanto con académicos como con estudiantes de la Universidad Arcis, es inevitable que ellos refieran también parte de la responsabilidad en esta situación en las conductas del administrador provisional. Y más bien su falta de acción respecto de una serie de cosas. Un hecho puntual tiene que ver en cómo él recibe esta notificación, cómo no se hace acompañar y finalmente
termina en una situación judicial compleja que perfectamente se pudo haber resuelto a juicio de los diversos estamentos de una forma distinta. Entonces, cuando uno suma estos antecedentes a los que ha entregado la propia Comisión Nacional de Educación y señala que tras un año el administrador provisional en su cargo, solo la comisión recibió un informe y que cuando lo exhibió en esta comisión a todos nos pareció que era algo bastante básico, por ponerlo de una manera elegante. Entonces me gustaría preguntarle que tal como la ley establece estos informes trimestrales, si ustedes le hicieron exigible al administrador provisional estos informes trimestrales, si ustedes los tienen, si los pueden aportar a la comisión, y si ustedes los tienen, ¿por qué no lo remitieron tal como lo establece la ley a la Comisión Nacional de Educación? Por otra parte, me gustaría consultarle cuál es su opinión respecto de un tema que también fue debatido en esta comisión, tanto por representantes de los académicos como también por los propios estudiantes, que dice relación con la colisión que en algún momento se generaba entre el administrador provisional y el liquidador. Y a juicio de ellos era mucho más eficiente desde el punto de vista de las decisiones, de la resolutividad que tenía el liquidador versus el administrador provisional. Y que a partir de esta experiencia que a ustedes les ha tocado ver de cerca, como el primer caso en el cual se designa un administrador provisional, si han pensado o tienen algunas propuestas con el propósito de poder corregir estas superposiciones que pudiesen darse respecto no solo del administrador provisional, sino también del administrador de cierre versus el liquidador. Yo creo que eso sería también importante. Y me gustaría que finalmente usted nos pudiera señalar, a partir de lo que ha sido el conocimiento, entendemos que usted llegó a esta responsabilidad cuando ya la crisis de la Universidad Arcis estaba bastante desatada ya. Si a partir de lo que ha sido su conocimiento y la información en la que ha logrado acceder, si usted pudiera identificar algunos factores que fueron determinantes para llegar a la crisis que hoy tenemos en la Universidad Arcis. Muchas gracias, diputada Proboste. Diputado Poblete, y ahí vamos a que Alejandra responda. Bueno, quiero iniciar, gracias presidente, quiero agradecer la presencia de ustedes acá, Alejandra. Nos parece muy bueno tener a alguien con quien dialogar en esto, porque la situación de Arcis es una situación que nos preocupa muchísimo, principalmente todo lo que dice relación con los estudiantes y los profesores, que es el corazón de esta comunidad. Yo tengo varias preguntas que hacerle. Entonces, la primera es, ¿qué va a pasar derechamente con los estudiantes de Derecho de Concepción, que desde el 2014 están sin matrícula? Esa es la primera matrícula. ¿Y qué va a pasar? Segunda pregunta, ¿qué va a pasar con los deudores de Arcis? ¿Cómo lo tienen resuelto? Otra pregunta, ahora en relación a los profesores, ¿van a seguir exonerando a los docentes, a los más antiguos? Usted recién habló de que se está entregando unas becas, empleó el concepto becas. Me gustaría que explicara bien cómo funciona, cómo opera eso, el tema de las becas, cómo funcionan. Por otro lado, una de las cosas que nos preocupa a todos es este tiro de gracia que le ha dado el Ministerio de Arcis, que nos dejó a todos muy complicados, y sobre todo los que consideramos que Arcis es un tremendo proyecto que no merecía una suerte como la que está corriendo ahora. Es más, todavía vemos algunos románticos que pensamos que ojalá algo ocurriera, algún talentoso administrador dijera, he aquí cómo se hacen las cosas bien, y reflotar a Arcis, todavía considerando que el afecto, cómo funcionan los profesores, cómo están los alumnos con esa camiseta, con ese corazón,
que tenga un último impulso, Arce. Es un romanticismo de mi parte, pero no puedo dejar de mencionarlo. Eh, ¿Dónde se van a reubicar los estudiantes? Esa es otra pregunta. ¿Qué universidades los van a recibir? ¿Son las estatales? ¿Son las universidades tradicionales? ¿Quién va a recibir este encargo, por decirlo de una manera lo menos agresiva posible con los profesores y con los estudiantes? Tengo otra pregunta. Nosotros tenemos usted dijo que había un choque ahí, que se habían nombrado dos autoridades en derecho. ¿Quién está a cargo hoy día de la universidad? ¿Es el liquidador o el síndico, digamos, o es este administrador provisional? ¿Quién es el que de verdad tiene el poder? Porque la diputada Yasna Proboste ya lo dijo, lo que hemos percibido nosotros y lo que nos han dicho algunos, que tiene una muy buena opinión de este liquidador, digamos, o sea, debiera ser exactamente al revés, pero parece que no funciona bien. ¿Cuáles son los planes que este administrador, don Patricio, se presentó como proyecto para reactivar la universidad? ¿Hasta cuándo funciona Arcis? Esa es otra pregunta, es una pregunta que uno no quiere hacer, pero tengo que hacérsela. Este giro programado, ¿hasta cuándo va a ser? Bueno, eso. Y la última, ¿cuáles son los estudiantes convalidados desde otras universidades? Con eso, por ahora, y le agradezco la gentileza. Gracias, diputado Poblete. Señora Alejandra tiene la palabra. Las primeras consultas del diputado Gutiérrez referidas al administrador de cierre, ¿verdad? Y cómo va a ser su llegada y su rol con las autoridades actuales. Efectivamente, la ley 20.800 no contempla ningún espacio mayor para que el administrador, tanto provisional como de cierre, constituyan equipos nuevos al interior de las universidades. Por tanto, la lógica ahí es más bien que se funciona con los equipos que están instalados, porque acá siempre se ha pensado como son autoridades unipersonales en el fondo, y así está diseñada la ley. Entonces, afortunadamente en este caso, creo ya una vez que se ha, no sé, acusado el golpe, por decirlo de alguna forma, o que hay cierta ya más bien voluntad de que esto termine ordenadamente y hay harta voluntad de que sean los estudiantes los que no tengan repercusiones más importantes, las autoridades académicas actuales, especialmente el vicerrector académico, está en una postura de apoyo al proceso que se tiene que desarrollar. Nosotros, una de las cosas que nos preocupamos harto al momento de definir quién va a ser el administrador de cierre, cuál es la propuesta, una de las cosas importantes para nosotros es el perfil de esta persona, no solamente en sus antecedentes como de experiencia, que son importantes evidentemente, pero también sus competencias en forma de cómo se va a vincular con las personas, cuáles son sus aptitudes, digamos, para generar trabajo de equipo, justamente pensando que es alguien que tiene que insertarse en una comunidad que está operando, que está dañada, obviamente, que está con un cierto estrés y trauma respecto a esta situación y que por tanto requiere una cierta contención, ¿verdad?, para poder avanzar en los procesos que se tienen que llevar a cabo. Y eso es una de las cosas que también tomamos en consideración al momento de definir la persona que nosotros estamos postulando para administrador de cierre y que nos parece que puede cumplir adecuadamente entonces con esta labor de contención y de asegurar, por tanto, un trabajo adecuado con las autoridades actuales. Así que nosotros esperamos que en ese sentido haya una posibilidad de trabajo conjunto. Ahora, igualmente nosotros creemos que es importante que pese a que la norma no lo señala, sí la persona que esté como administrador de cierre tenga algún par de asesores al menos que sean financiados por esta persona, digamos, o sea que su remuneración tendrá que ella considerar o él considerar algo para financiar, por ejemplo, un abogado, algo que tiene que ver más bien con la cosa de asegurar que las actividades del día a día se puedan hacer dentro de las normas, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos recomendado que, porque tampoco podemos hacerlo imperativo, pero sí por lo menos recomendar que
por lo menos haya un par de asesores que sean, o sea, por horas, ¿verdad?, con alguna asesoría externa, para que la persona pueda tener ciertos apoyos, ojalá en las materias contables y financieras y en las materias legales, que son un poco las más delicadas a veces, para enfrentar este tipo de procesos. Pero todos los temas más bien académicos confiamos en que se puedan desarrollar con la gente al interior de la institución. Por lo menos nosotros hemos mantenido un contacto permanente y vemos que hay una buena voluntad al respecto. Eso respecto a ese tema. En términos de los costos de desvinculación y la disminución de planta, que ahí también en parte es lo que ha preguntado posteriormente el diputado Poblete. A ver, aquí una de las cosas, uno de los elementos, yo no sé si decirlo más fácil, pero por lo menos que hacen que sea distinto quizás a otras situaciones, tiene que ver con el hecho que en paralelo al administrador de cierre también está operando el liquidador. O sea, aquí tenemos dos situaciones, ¿verdad?, que son por un lado el cierre de la función académica o de la función previamente universitaria y el cierre de la institución ARCIS como una entidad de prestación de servicios, más bien administrativo, financiera, ¿verdad? Entonces, dado que existe esta liquidación de ARCIS, entre comillas, como una entidad comercial, por decirlo, no sé cómo expresarlo, pero quiero decir en esa parte como más administrativo, y no académico, no que tiene que ver con su función, sino que más bien con su rol en el mundo de las relaciones laborales, financieras, exacto. Hay dos en este caso, personas que están separadamente a cargo de ambas funciones. Entonces, en el caso del administrador de cierre, sus responsabilidades básicamente tienen que ver con todo el aspecto académico y cómo este proceso de estos 3 años se lleva a cabo normalmente en términos de la actividad de docencia y de prestación de los servicios académicos. Y se entiende entonces una figura un poquito extraña en el sentido de que esta persona como que parte entre comillas de cero, en el sentido de que ellos tienen que velar porque todos los académicos, profesores, administrativos que están funcionando actualmente en la universidad estén con sus remuneraciones al día, sus pagos previsionales al día, y por tanto son personas que están actualmente trabajando, pero que en la responsabilidad del administrador de cierre, que opera desde que asume, tienen que mantener todas sus situaciones al día. El administrador de cierre no puede empezar a dejar de pagar remuneraciones o generar nuevas deudas, esa es parte de su labor, justamente que todo eso se mantenga en la normalidad. Ahora, no se puede hacer cargo, y ahí entra el liquidador, respecto a la situación pasada, porque en el fondo todo el tema de las deudas, tanto previsionales, de remuneraciones, con proveedores, etcétera, han ingresado a la liquidación de la Universidad ARCIS y por tanto están sujetas a normas distintas que la ley 20.800, que tiene que ver con la ley de liquidación y reemprendimiento, en la cual es el liquidador quien está obligado a ir saldando esas deudas de acuerdo a las normas de prelación de los créditos que correspondan y con los recursos que se obtengan de la liquidación de todo el patrimonio y de todos los bienes de la universidad. Entonces aquí es efectivamente una compleja, pero que uno puede más o menos ir diseñando armonización o mantención de intereses que no son los mismos, que son a veces incluso pueden ser opuestos, pero que tienen que funcionar en conjunto de forma tal de que esto pueda evolucionar. Esa es la razón por la que la ley 20.800 establece especialmente que el administrador de cierre va a prevalecer en sus decisiones respecto a un conjunto de bienes que se declaran esenciales para la continuidad académica de la institución. Entonces, una de las primeras funciones del administrador de cierre, adicionalmente generar su plan de trabajo, es definir cuáles son esos bienes esenciales. Nosotros ya hemos conversado con la Superintendencia de Liquidación y Emprendimiento para que eso entonces se establezca desde un inicio y esté claro, digamos, que respecto de ese conjunto de bienes, que son bienes, ingresos, digamos, recursos, pero también estará la biblioteca, ¿verdad? Y otros bienes que están en este momento incautados, porque esa es parte de la labor del liquidador, pero no están liquidados, sino que están en la universidad, puedan ser entonces resguardados de la liquidación de forma tal de que permitan cumplir los fines académicos. Entonces estarán equipamientos de laboratorio, los libros, todo lo que es necesario. No lo hemos nombrado todavía, está en proceso. Sí, lo que pasa es que tenemos definida la persona, pero no se los puedo informar porque tiene que aprobarlo el CENET, exactamente. Es el CENET, el Consejo Nacional. Sí, lo acabamos, digamos, de definir nosotros de todo el proceso quién sería la persona o nuestra propuesta, digamos, pero no está todavía, no hay plazo, pero lo queremos hacer ahora a la brevedad, porque la idea es que empiece en julio. Para nombrarlo no hay plazo.
Bueno, entonces, en esa lógica, como les mencionaba, la idea es que el administrador de cierre defina estos bienes esenciales, pueda funcionar sobre la base de esa administración, y en paralelo el liquidador sigue con su rol que tiene que ver con ir pagando las deudas que existen hasta la fecha, que se han verificado por los acreedores y que se van entonces pagando a partir de los ingresos que va obteniendo de la liquidación de bienes, de los bienes, digamos, que estén disponibles, digamos, para esos efectos. En general, los liquidadores en estos casos, la experiencia que tenemos con la Universidad del Mar, que es la única anterior, que también hay un liquidador que finalmente es la misma persona, en general el proceso de liquidación se alarga de forma tal de poder esperar un poco que se desarrolle todo este proceso académico, y finalmente ya se liquida todo lo que queda y con eso se terminan de pagar las deudas, digamos, que se puedan pagar. En este proceso, en este caso, yo creo que quienes probablemente no van a ver satisfechos sus intereses tan rápido son justamente los acreedores, en el fondo, en este caso profesores u otros que tienen deuda, o sea, que tienen creencias con la universidad, precisamente porque como no hay una masa suficiente de bienes para poder cumplir ambos fines, y queremos dar preeminencia a lo académico, ellos van a tener que quedar un poco postergados en términos de sus legítimos derechos para que podamos avanzar con el tema académico. Ahora, esto no significa que no reciban nada, se lo van recibiendo en porcentajes, ¿verdad? Y se va estructurando, los repartos que se llaman, que hacen los liquidadores, ellos tienen que organizarlos de forma tal de que lo que hay se pueda repartir en ciertos porcentajes a todos los acreedores que les corresponde por derecho de privilegio, y después posteriormente los balistas. Entonces, la idea acá es que justamente esa gestión se va haciendo en paralelo, y eso limpia un poco la responsabilidad del administrador de cierre, que no está involucrado, digamos, en ir pagando deudas ni cubriendo lo que había antes y manejando esa situación que es más compleja. Entonces, si bien es complicado tener dos actores, a veces también tiene un elemento positivo el que se separan responsabilidades y que por tanto no es necesario que el administrador de cierre, que tiene que estar más preocupado en lo académico, esté además metido en negociando indemnizaciones o negociando pagos posteriores a los académicos o a los funcionarios. En términos de, bueno, ya lo mencioné un poquito, el tema de la colisión de funciones entre administrador de cierre y liquidador. Yo creo que acá estamos un poquito mejor, más resguardados que la situación del administrador provisional versus liquidador, porque uno de los problemas que tiene la ley 20.800 es que extrañamente no se puso en el caso de que hubiese una liquidación forzosa durante la administración provisional. Siempre la hipótesis que está en la ley es que una vez que se define la liquidación, automáticamente la institución es cerrada, por tanto inmediatamente aparece la figura del administrador de cierre, y por ende como que casi mágicamente el liquidador y el administrador de cierre son casi simultáneos. Y la verdad es que eso es muy difícil que ocurra, incluso porque los mismos procesos administrativos, digamos, para poder hacer este cierre, para poder nombrar al administrador de cierre, etcétera, toman varios meses. Por tanto, inevitablemente va a haber un periodo vacío entre que se decreta la liquidación y que aparece la figura del administrador de cierre, que pueden ser 2, 3, hasta 4 meses. Ese periodo vacío, en nuestra opinión, si hay un administrador provisional funcionando, tiene que mantenerse hasta que aparece la figura del administrador de cierre, porque de esa forma hay una continuidad y se puede mantener entonces esta presencia de un externo, digamos, en la universidad, velando justamente por los intereses de los alumnos. De lo contrario, como que quedaría todo en manos del liquidador y habría mucha dificultad para que después el administrador de cierre pueda desarrollar sus funciones. Perfectamente podrían haber liquidado toda la universidad y el administrador de cierre llegar y no existir ningún bien respecto al cual poder ejercer sus funciones. Entonces ahí hay un periodo de tiempo en que la ley como que no existe en la ley. Y por eso existe como un vacío, más bien hay que interpretar qué pasa en ese tiempo. Nuestra postura como Ministerio de Educación, evidentemente, es que el administrador provisional, en caso que esté nombrado, mantiene sus funciones y sus atribuciones hasta el nombramiento del administrador de cierre, porque la liquidación no es una causal de que termine la administración provisional. Es una causal de que se cierre la universidad, es verdad, pero no es una causal de que el administrador provisional, entre tanto, haya terminado su rol, hasta que se nombre el administrador de cierre, que ese sí es el hito, digamos, el evento que hace concluir la administración provisional. Entonces, nosotros hemos conversado con el liquidador para un poco tratar por las buenas oficios, porque entendemos que esto es más bien una interpretación y que no hay una norma clara.
de que funcione conjuntamente con el administrador provisional en este periodo intermedio. Él como que tiene muy claro que una vez que esté el administrador de cierre, ahí sí hay norma expresa y tiene que sujetarse a esas normas, pero este otro periodo ha sido un poquito más complejo porque hemos tenido que estar más bien en la lógica de los acuerdos, digamos, de la negociación. Entonces, en ese sentido es verdad que ha habido no una facilidad tan clara, digamos, respecto de esta colisión. Ahora, en el caso, una vez que se nombra el administrador de cierre, la norma, como les mencioné, es expresa, incluso hay un reglamento que acaba de ser aprobado por la Contraloría, afortunadamente, que regula el artículo que dice que el administrador provisional, de cierre prevalece respecto de los bienes esenciales. En este reglamento lo que se hace es definir que además se designe un comité técnico, una comisión, entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de forma tal de que este comité técnico defina justamente los bienes esenciales, las acciones a seguir, haga los acuerdos necesarios, etcétera. Y está obligado a juntarse una vez al mes, con reuniones extraordinarias, no, una vez al semestre, perdón, pero con reuniones extraordinarias todas las veces que sea necesario, etcétera. Eso acaba de ser emitido por la Contraloría, por tanto ahora nosotros tenemos que nombrar ese comité y echar a andar, digamos, todo este proceso para apoyar la gestión del administrador de cierre. Eso no existía, digamos, con el administrador provisional, por tanto creo que estamos en mejor pie para poder apoyar al administrador de cierre. Después, respecto a la desvalorización de los títulos, efectivamente es un problema que lo vivimos a diario en relación a la situación y la angustia de los estudiantes en general cuando están sujetos a este tipo de procesos, y nosotros creemos que uno tendría que estar ciego, digamos, si no se diera cuenta que es el gran problema que existe en este tipo de eventos, porque la verdad es que finalmente si uno se mira hacia atrás, con mayor o menor dificultad, con mayor o menor trauma, en general las situaciones de los alumnos se logran solucionar, es decir, logran terminar sus carreras, logran tener sus títulos, en general. Hay algunos que siempre se nos van a escapar por situaciones X, pero si uno mira el gran número, logran terminar. Por tanto, yo diría que el problema no está en que terminen o en que se reubiquen o en que tengan su título. El problema es qué pasa con ese título, efectivamente. Yo creo que ahí hay un tema que es real, que es un tema que es necesario empezar a pensar cómo se puede abordar. La verdad es que ahora las normativas que existen no nos permiten hacer alguna acción directa desde el Ministerio para poder apoyar eso. Nosotros en general no podemos tampoco como ser muy imperativos respecto a los estudiantes, respecto a decirles qué tienen que hacer. Entonces, si uno de repente quisiera decir, en realidad lo que mejor es que te reubiques, que te vayas a otra institución, y es mejor a veces perder 1 o 2 años y tener un título de otra institución, pero eso son opiniones personales, digamos. Finalmente, los estudiantes tienen sus realidades, no todos pueden tener 1 año o 2 años de atraso en sus carreras, los costos que eso significa, etcétera, y por tanto no es que sea tan simple. O sea, uno no puede llegar y decir así, no, mira, si se reubican y listo, se les acaba el problema. O sea, sabemos que eso no es así. El sistema tampoco puede absorber a un número tan importante. O sea, otras instituciones tampoco tienen tanta facilidad para absorber un número importante de estudiantes. Entonces, es un tema muy complejo. Yo creo que parte de la solución de este tema más bien es tratar de no llegar a ese estado de cosas, y yo creo que ahí la aprobación del proyecto de ley de educación superior en materia de la superintendencia es clave en esto, porque en el fondo evita tener que llegar a situaciones tan extremas como estas, digamos, y por tanto permite generar situaciones de alertas tempranas, de poder ir previendo que hay instituciones que están en situación más crítica, y que por tanto entonces se pueden generar mecanismos de apoyo, de intervención, o como queramos llamarlo, previos, de forma tal de que los estudiantes tengan información necesaria respecto a cómo está su situación institucional, y tengan también la posibilidad entonces de tomar decisiones con más tiempo y con más información. Entonces, por un lado, yo creo que hay situaciones preventivas que hay que ir trabajando, y respecto a las situaciones más de ya soluciones, bueno, la verdad es que ahí es bien complejo. Nosotros ahí, entre la Universidad del Mar y esta, no han pasado muchos cambios en esta materia específica, digamos, como para poder enfrentarlo. Ahora, una de las cosas que yo creo que no es por tratar de sacarnos la responsabilidad, ni mucho menos, pero tengo la impresión de que la Universidad Arcis, y eso es algo que nosotros hemos tratado de mantener bastante vigente, que muy bien, como decía el diputado Poblete, es una institución que tiene un sello propio y un
un proyecto académico que se ha mantenido en el tiempo y que ha logrado mantener su prestigio independiente de esta crisis financiera, porque en realidad todo como que hay un consenso social de que esta crisis más bien ha sido financiera, motivada por gente más bien externos, digamos, a la propia universidad, pero no a sus académicos ni a sus alumnos, y por tanto creemos que la desvalorización del título no va a ser tan significativa como pudo ser en la Universidad del Mar, que claramente había temas académicos muy de fondo, muy complejos. Entonces esperamos que en este caso, y eso yo creo que es lo que miran también los estudiantes cuando deciden quedarse en la misma universidad, o sea, ellos ven que su título igual hay un reconocimiento a nivel social respecto de un título de la Universidad Arcis, a diferencia de lo que puede ser otras instituciones que estén en una situación similar. El tema del plazo de liquidación, tengo la impresión, el plazo de liquidación en el caso de la nueva ley es de 3 años. Así que también en ese sentido coincide. Bueno, en este caso partió un poco antes que el del decreto nuestro, digamos, pero también es ampliable. Así que en este caso, digamos, está mejor resguardado que la situación de la Universidad del Mar, que estaba regido por la ley antigua. Así que también estamos mejor en ese sentido. Diputada Proboste, respecto de los informes, ya, ahí hay un tema de detalle. Nuestra interpretación de la ley es que nosotros como Ministerio de Educación no estamos obligados a entregar los informes trimestrales al CENET. El CENET tiene una interpretación ahí como más de intervención en esta materia. La ley es bien clara en cuáles son las atribuciones del CENET y no es parte de estas atribuciones ni obligación del Ministerio por su parte que ellos tengan que aprobar o conocer los informes trimestrales. El administrador provisional los presenta al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación los aprueba y se opera según esos informes, digamos, pero no hay obligación de entregarlos. Sí, se recibieron, no con la periodicidad suficiente, la mayor parte de estos informes fueron observados, digamos, pedidos antecedentes adicionales, y desde que yo llegué en el último año, digamos, nosotros aceleramos el proceso y aceleramos también el control, diría yo, de la gestión del administrador. La verdad que anteriormente no había habido una cercanía tan directa con el Ministerio. Nosotros tenemos recientemente una respuesta hecha a la Contraloría, que la podemos hacer llegar también a la Comisión, que da cuenta justamente porque fue una consulta que hizo el diputado Poblete, creo, a la Contraloría, respecto justamente de la aprobación del plan original y de las acciones del Ministerio para hacer seguimiento de ese plan. Y es una respuesta bastante contundente en que vamos dando ahí, yo, de memoria uno no se acuerda, pero todos los oficios, qué sé yo, solicitudes de información, reuniones, correos electrónicos, en el fondo damos un poquito cuenta de lo que ha sido la gestión de este año en relación a esta materia, así que también lo ofrecemos para poder hacerlo llegar. Porque ahí es bastante claro, digamos, cuál ha sido el rol en el fondo de la división, porque efectivamente el tema del administrador provisional también tiene esta mirada compleja en términos de que no es un funcionario del ministerio, o sea, es nombrado por el ministerio, pero finalmente funciona autónomamente, y la división tiene un rol como de apoyarlo y hacer seguimiento, pero tampoco es imperativo, digamos, entonces no hay un vínculo, es extraña en ese sentido la figura, uno sabe hasta cuándo uno puede, desde el ministerio cuánto se puede dar órdenes, por decirlo de alguna forma, o sea, cuál es la lógica de vínculo, no sé cómo llamarlo, de subordinación, ¿verdad? Eso no está tan claro en la ley 20.800, por tanto tiene que ir más bien con un trabajo como de coordinación, más que de subordinación, y eso es algo importante quizás de precisar. Claro, eso es importante. Y que la lógica quizás del administrador de provisional, sobre todo, es que está instalado en la universidad como para reemplazar a la autoridad máxima de la universidad. Y en ese sentido, entonces, al rector, básicamente. Entonces, en ese sentido, y a los organizadores o juntas directivas. Entonces, claro, como que su rol es más hacia el interior de la institución y tiene como autoridad respecto de la institución. Entonces, y en general también esto está mediado por la autonomía de la institución. Y dado que este rol pasa a ocupar, o sea, este administrador provisional pasa a ocupar el rol de rector y de junta directiva, también estamos como un poquito limitados respecto con la autonomía de la institución. Entonces ahí hay una cosa que no conversa suficientemente, o por lo menos nosotros no lo hemos entendido lo suficientemente. A lo mejor aquí hay que simplemente definir que hay más autoridad del ministerio, dado que ha nombrado este administrador y que la autonomía de la institución queda reducida, y eso es una forma más imperativa de verlo. Entonces, ya. Sí, el tema de las becas, para ir a cosas más importantes. A ver, la beca de reubicación es una beca que está considerada en la ley de presupuesto.
Es una beca que se creó para el caso de la Universidad del Mar, específicamente. De hecho, se llamaba Beca Reubicación Universidad del Mar y le sacamos el apellido para que pueda ser usada, digamos, en otras situaciones. Desde el año 2017 ya está así como más genérica en la ley de presupuesto. Y básicamente lo que considera es un monto para cubrir el arancel de referencia en la nueva institución, en la nueva carrera de todos los alumnos que se trasladen. Lo bueno que tiene es que no solamente permite apoyar a los alumnos que se trasladan definitivamente como alumnos regulares de otra institución, sino que también cubre a los alumnos que están en estos convenios, digamos, en que otra institución viene a hacer las clases, por decirlo de forma fácil, pero que el título es de la Universidad Arci en este caso. En el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo, que como ustedes bien conocen, hubo convenios con varias instituciones, tanto del Consejo de Rectores como privadas, que se hicieron cargo de los alumnos de la Universidad del Mar, pero con los títulos de Universidad del Mar. En todos esos casos operó esta beca de reubicación. Por tanto, no es necesario solamente que el alumno pase a ser alumno de otra institución, sino que también en el contexto de los convenios podemos usar la beca. Entonces, si en este caso fuese necesario que otra universidad se hiciera cargo de los alumnos, se podría usar. El problema que tenemos es que si los alumnos se quedan en ARCI, con profesores ARCI, etcétera, no tienen derecho a la beca. Y eso es parte de los requerimientos que han hecho, claro, por el tema de la acreditación. Exactamente. Después, a ver algunas otras cosas importantes, las preguntas del diputado Poblete. Los estudiantes de Concepción, nosotros ahí trabajamos antes incluso del cierre, digamos, mientras estaba el proceso, con la directora anterior, digamos, directora de Derecho anterior, trabajamos el tema para que ellas nos aclararan cuál era la situación de estos estudiantes. La información oficial que nosotros tenemos y que hemos conversado incluso con algunos alumnos es que esto se habría normalizado, en el fondo, que ellos estarían en proceso de que se pudieron ser matriculados, están en proceso de rendir sus exámenes de grado, sí, acá. O van a ir allá. Acá, ir uno a uno, ver las posibilidades uno a uno. Claro, en el fondo hubo un trabajo ahí en que lo que pasa es que ese, claro, como ustedes bien saben, ese es son 17 personas que nosotros tenemos registradas y la idea entonces es que se trabaje uno a uno para darle la mejor salida o la mejor alternativa para su situación. Pero no es que la universidad esté desconociendo estos casos, digamos, o sea, por lo menos logramos instalar, porque al principio como que no había ninguna definición respecto a qué iba a pasar con ello. Finalmente se definió que se iban a matricular a partir de marzo y que iban a continuar con su actividad académica, especialmente en procesos de titulación, y eso hay que hacer seguimiento específicamente respecto de la situación de ellos. Sí, adelante. Presidente, disculpe. Yo tengo información de que no han sido atendidos todos estudiantes. Yo soy de la 8ª región y uno recibe permanentemente diferente tipo de información. No han sido atendidos y no contestan los correos que ellos envían y ya no contestan ni el teléfono. Entonces, estamos en una situación compleja, por decirlo menos. Entonces, me gustaría saber cómo podríamos hacernos cargo efectivamente de esa situación. Le agradezco, diputado, que nos haga saber, porque como yo le mencionaba hace un rato, nosotros establecimos incluso un correo electrónico de comunicación directa. Bueno, aquí me acompaña Pía Espinosa, que es abogada de la división y que está a cargo de tema ARCI, por tanto ya recibe a todos los estudiantes que han pedido audiencia, es nuestra especialista, digamos, en estudiantes y sabe al detalle. Y en los últimos meses al menos no habíamos recibido nuevos antecedentes de los alumnos, por eso estábamos quizá en exceso tranquilos, digamos, respecto a este tema. Así que vamos a hacernos cargo de poder contactarlos y la verdad, porque evidentemente si es así, no se está cumpliendo el compromiso que la propia universidad había tomado respecto a estos casos, así que los vamos a contactar y vamos a intervenir en el caso. Con los estudiantes de Derecho también habíamos hecho presente esta situación. Sí, ya. Después, que a ver qué nos queda. La idea de que se obligara la esperanza de que pudiera mejorar las cosas y continuar el proyecto. Tiene razón, ya. A ver, yo creo que ahí hay un tema, sí, ahí hay un tema bien clave que fue parte del análisis que nosotros hicimos muy en profundidad, porque justamente en los últimos meses, digamos, antes de tomar la decisión, comenzó a surgir esto de que el administrador guiador, digamos, podía tener la estrategia, digamos, para dejar a la institución sin deudas y a partir de eso se podía partir de nuevo, etcétera.
Y yo creo que en ese sentido es bien importante, o el análisis que nosotros hicimos, tiene que ver básicamente con las condiciones mínimas de funcionamiento de una institución y su sustentabilidad en el tiempo. Porque en realidad efectivamente el liquidador tiene una función bien distinta de la función que tiene un administrador de un proyecto que, valga la redundancia, se proyecta en el tiempo. En el caso del liquidador, su función es cerrar la institución. Por tanto, para él la decisión que tiene que tomar es cómo liquida la mayor cantidad de bienes posible y cómo, por tanto, cubre la mayor cantidad de deudas que están acumuladas en el tiempo. Y efectivamente su mirada es como más hacia atrás en el fondo, porque él va tomando todas las deudas que existen y va tratando de regularizar esas deudas de forma tal de que ojalá la institución pueda llegar a un momento en que quede libre de todas esas deudas, ya sea porque se pagaron completamente o porque se finiquitaron, porque no todas las deudas necesariamente se pagan, a veces se pagan porcentaje las deudas, pero finalmente quedan saldadas, digamos, como proceso jurídico de liquidación de esas deudas. Y efectivamente eso puede suceder, digamos, que una institución logre pagar todo, liquidar todas sus deudas y quedar como saneada su situación financiera. El problema es que eso no significa que tengan recursos para continuar. Y como la definición que nosotros como ministerio tenemos que hacer respecto del funcionamiento de una universidad no tiene que ver con su saneamiento financiero, sino que tiene que ver con su sustentabilidad. Y la verdad es que en la evaluación nuestra, la posibilidad de sanear la situación actual podía ser, digamos, con ciertos márgenes, digamos, de mayor o menor cobertura de las deudas, pero claramente no permitía ninguno de los planes que están vigentes, y eso es parte de lo que trabajamos con la propia comunidad ARSI, ninguno de los planes presentados o que pudiese presentar el liquidador permitía darle continuidad a la institución. Entonces aquí lo que surgió de repente fue idea del liquidador, mira, yo puedo sanearle, después puede aparecer alguien que se haga cargo del proyecto, como un nuevo inversionista, pero la verdad es que son miradas bastante como poco serias, diría yo, en términos de la responsabilidad que el Ministerio tiene de un proyecto institucional hacia el futuro. Entonces, acá básicamente los proyectos institucionales se financian con los aranceles de los estudiantes. O sea, ese es el principal mecanismo de financiamiento en nuestro sistema de educación superior actual. Y la Universidad ARSI en los últimos años, desde el año 2014 en adelante, viene con una baja sistemática en la matrícula de estudiantes ante el administrador provisional, digamos, un poco producto de las crisis, pero su fuente de recursos, digamos, el origen de recursos claramente ha sido disminuido, se ha visto disminuido en los últimos años en forma significativa y no tenía o no visualizábamos ninguna posibilidad de que eso cambiara, digamos, de que se cambiara una tendencia o repuntara en temas de matrícula para realmente hacer sostenible la institución. Entonces aquí, de hecho yo creo que la ley 20.800, si ustedes bien recuerdan, obliga al Ministerio de Educación de que cuando hay liquidación tiene que cerrar la institución. ¿Y eso por qué es? Es precisamente porque el riesgo de que alguien quiera sanearla y dejarla como una cáscara que puede ser puesta a venta, porque hablando bien en serio, el valor que puede tener una institución que está reconocida oficialmente, que es autónoma, ¿verdad? Puede tener un cierto valor en el, entre comillas, mercado de educación superior. Por tanto, ese riesgo, sí, suena terrible, ese riesgo, digamos, de que esta cáscara se ponga, entre comillas, a la venta es alto. Yo creo que eso es lo que pretendió precisamente la ley 20.800 de prever, de que eso no sucediera. Por tanto, la liquidación obliga al cierre. Más allá de que uno pudiera pretender de que se pueda salvar, digamos, que pueda solventar las deudas, pero no asegura el proyecto futuro. Esa es la distinción que nosotros hicimos y que nos pareció que acá no había mucha expectativa respecto de que pudiera algo mantenerse en el futuro. Muchas gracias, señora Alejandra. Diputada Proboste. ¿Cuáles fueron estos elementos que gatillaron la crisis en la universidad? Lo digo porque eso también puede ayudar mucho para aprender de estos procesos que son tan complejos. A ver, no es una respuesta fácil. Sí, muy distinto, muy distinto. No es una respuesta fácil porque aquí claramente uno puede contestarlo fácilmente sin lo financiero, no hubo recursos, digamos, pero claramente eso pasa por un proceso que viene encuándose desde hace mucho tiempo, en alguna medida decisiones de gestión inadecuadas, digamos, como extender la universidad a ver, en un modelo como el nuestro en que es difícil sostener una institución de educación superior, en que en general la sostenibilidad financiera tiene que ver, está muy asociada a la matrícula y a la cantidad de estudiantes.
Los proyectos que tienen una mirada quizás un poco más social, un poco más no tan vinculada al cobro de aranceles alto, obviamente enfrentan mayores dificultades para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, yo creo que acá hay una combinación de un sistema que hace complejo que una institución de estas características se pueda sostener por sí sola y que por tanto va a requerir permanentemente apoyos externos en términos de cantidad de recursos y hay muchas instituciones que ahí tienen como redes, ¿verdad?, de distinta naturaleza y que uno pueda de apoyo para poder financiarse. Y adicionalmente a eso, ¿cuál es el proyecto de desarrollo que tiene la institución? Entonces, en este caso, en el caso de ARCIS, uno mira hacia atrás lo que ha ido sucediendo, o lo que sucedió más bien, y claro, la expansión que pretendió en algún momento de instalar sedes en lugares pequeños, que desde el punto de vista de proyecto institucional uno puede entender que estaba muy bien intencionado, que tenía una lógica en el contexto del proyecto de la institución, probablemente desde esta otra mirada, que es la mirada más de la sostenibilidad, más de la gestión financiera, etcétera, evidentemente no fueron buenas decisiones, porque en el fondo eso generaron costos altísimos para la institución que no pudo solventar, digamos, por su matrícula normal, que era más bien acá en Santiago. Entonces ahí hay un primer elemento que en nuestro sistema actual es complejo de poder equilibrar, digamos, cómo puedes materializar tu proyecto como institucional cuando es un proyecto que no está tan asociado al acceso a recursos versus la estabilidad y equilibrio financiero. Ahora, nosotros como ministerio en este sentido no analizamos, y esa es quizá una de las dificultades que tienen nuestras investigaciones, no sé si dificultades o limitaciones más bien. Las investigaciones del ministerio no buscan responsabilidades, no buscan, digamos, o sea, no están hechas para determinar por qué se produjo algo o quién tiene la responsabilidad, sino que más bien buscan definir cuál es la situación de una institución. O sea, es como que miran la situación presente y una foto del presente y más bien hacia el futuro. Esta situación que está actualmente, qué impacto tiene en el desarrollo que va a tener esta institución. Entonces, la verdad es que nosotros como ministerio, si uno revisa, y ustedes probablemente lo han hecho, las investigaciones que hizo el ministerio, no hay demasiados antecedentes como fidedignos, más allá de lo que uno pueda conocer por el conocimiento más bien público, a través de medios de comunicación, a través de la investigación que hizo la propia Cámara, respecto de las situaciones anteriores, por qué se originaron, o quién tiene la culpa, o cómo fueron. La verdad que yo ahí no sería responsable de generar algún tipo de opinión, porque como ministerio no tenemos antecedentes objetivos, porque no es nuestra misión, digamos, no es nuestra función al momento de realizar investigaciones. Entonces yo más bien, en esta mirada más bien como más general, digamos, del tema de los proyectos, sí creo que ahí hay un tema complicado de cómo se estructura nuestro sistema, que se evidentemente impacta en este tipo de situaciones y bueno, y que tiene que ver un poco con lo que se está tratando de modificar también con todos los cambios que se están haciendo en educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alejandra. Agradecemos su exposición y su presentación y si nos puede hacer llegar los antecedentes que solicitamos. ¿Y habrá alguna posibilidad del nombramiento esta semana del liquidador? ¿El administrador de cierre? Aunque parezca divertido, pero nuestras autoridades han estado secuestradas aquí en el ministerio, en el Congreso, por eso no han podido firmar los decretos, así que apenas las liberen, que esperamos que mañana tener autoridades, sí, vamos a tratar de enviarlo mañana. Perfecto, porque queremos que el próximo invitado para el jueves 6 sea el administrador de cierre. Muchas gracias. Habiendo su cumplido objeto de la sesión, se levanta.